Pues la idea es hacer, como no podemos evaluar, vamos a hacer ejercicios para poder ir viendo y que vayan aplicando lo que van entendiendo, ¿verdad? Y la idea es, pues de ahora en adelante, pues podernos conectar de esta manera para poder ver los temas si ustedes lo solicitaron, ¿verdad? Y por eso lo estoy haciendo. Y yo creo que es mejor. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues como que estamos allá con todo gusto y a la orden, ¿verdad? Yo creo que el tema de pórticos nosotros ya lo habíamos mencionado. No sé si recuerdan que cuando estábamos en clases yo hablaba mucho de los marcos rígidos, que se recuerdan algunos de ustedes. Como al inicio del primer parcial empezamos a ver lo que era arquitrabe, la columna, viga, columna, algo así. No sé si estoy bien o estoy mal. Está bien, está bien. Por ahí viene el tema, ¿verdad? Entonces ya no es un sistema que se viene usando hasta en la actualidad, sino que desde que estábamos con la época de piedra, ¿verdad? En Stone Age, ya se empezaban a usar de alguna manera con esas piedras los pórticos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de hoy, que es un elemento que es ya compuesto por varios elementos como las columnas y las vigas, ¿verdad? Entonces ya es un elemento compuesto. Y vamos a decir que es conocido como pórtico, como marco, o sea, es la misma historia. O sea, cuando ustedes le digan pórtico, marco, es lo mismo, nada más que depende de la cantidad de marcos que pudieran haber. Si ustedes ven la foto que está aquí al lado, aquí está marcado como que si fuera un solo pórtico, ¿verdad? Pero podríamos decir también que voy a empezar a marcar, que podríamos con flechas, podría ser uno, ¿verdad? ¿Lo están viendo? ¿Ven las flechas? Sí, sí se nota. Ok, entonces ahí pudiéramos decir que hay continuidad de 3 marcos, ¿verdad? No necesariamente el que está marcado ahí. Ese podría ser el principal, pero la columna también y el muro que está lateral forman un pórtico, ¿verdad? Claro, de menor dimensión. Entonces vamos a decir que es un marco estructural, un pórtico, obviamente un elemento constituido por 2 columnas mínimo y una viga, ¿verdad? Y la misma función nos ayuda a transmitir las cargas hacia la cimentación. Eso es lo que nosotros hemos venido viendo, ¿verdad? Obviamente la viga siempre vamos a hablar que la viga es un elemento que está sometido a ¿qué? ¿A qué? ¿Se acuerdan? Compresión. La viga está a tensión y la columna a compresión. Es correcto, pero la viga se puede flexionar, tiene una flexión, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Y también en la columna, si está sometida a cargas muy diferentes o mucho más de lo que es sometida a cargas mayores para la que fue diseñada, por decir algo, si yo pongo un elemento que pesa más, que no lo diseñé como lo que hablaba yo siempre de una bóveda de banco, entonces obviamente las aledañas se me pueden flectar, ¿verdad? Sí, se flectan. Para ir entendiendo que hay flexión tanto en el elemento horizontal como en lo vertical, ¿verdad? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, arquitecta. Ok. Espérenme que no me deja correrlo, no sé por qué. Ok. Luego pasó a la siguiente. Hola. Sí pasó, arquitecta. Sí, arquitecta, sí. Ok. La idea en realidad de tener marcos o una serie o una repetición de marcos. ¿Dónde vemos marcos nosotros? ¿En qué edificios vemos marcos por lo general? ¿En qué edificios? En la universidad vemos marcos. Tenemos marcos. En la alma mater sí hay marcos. En todos los edificios, en el C3,
en el C2, en el F1, todos están compuestos por una serie de marcos repetitivos. Todos los claros creo que se marcan, ¿verdad? ¿Ah? Donde están los claros, el claro es generado por un marco. Ah, es correcto. O sea, si ustedes se fijan, todos esos edificios tienen esto, algunos tienen un voladizo, como el que reportó Caroline, creo, una vez. Y tienen esto, ¿ven las flechitas? Ese es un marco, ¿verdad? Y obviamente a veces tenemos también vigas que vienen en este sentido, rigidizando o uniendo esos marcos. ¿Sí o no? Ok, esa rigidez, obviamente estos marcos, un marquito solo, ¿ustedes creen que si yo quito las flechas, y yo le creo un empuje lateral a este marquito, ¿qué creen que puede suceder? ¿Qué puede suceder? Pues se va a caer, así como estoy haciendo las flechas yo. ¿Lo ven? ¿Vieron las flechas rojas? O las... Sí, que se dan. Le creo un empuje, entonces se me va a deformar el marco. Entonces, por esa razón, yo necesito tener también una unión o una rigidez en el otro sentido, para estabilidad. Para que le ayude a estabilizarse. Y obviamente lo voy a hacer no solo en ese nivel, sino que en todos los niveles que yo tenga losa. ¿Estamos claros ahí? Entonces vamos a decir que la idea de hacer marcos es para darle mayor rigidez a la estructura, para evitar los desplazamientos horizontales. Se supone que las columnas, junto con las vigas, ayudan a transmitir las cargas del propio edificio, de las cargas vivas y las cargas muertas. Pero acuérdense que si nosotros no tenemos rigidez en algunos puntos y hay un movimiento lateral que puede ser ¿qué? Puede ser ¿qué? Un movimiento. ¿Quién me puede provocar movimientos laterales? ¿Se acuerdan? Viento. No eran los sismos. Viento, los sismos, exactamente. Entonces, si yo tengo si ustedes ven estas flechas que están aquí, eso me puede provocar un desplazamiento y deformarme mi marco, ¿ya? Así como lo deformé yo con las líneas. Entonces, la idea de que juntos trabajen es para eso. ¿Se acuerdan lo que les había dicho del mall multiplaza? En la parte de abajo del food court. ¿Qué es lo que tienen ahí? Que ahí había un problema, dijo usted, y que la habían reforzado para que no se tendiera a caer. Ok. No, eso fue en el otro estacionamiento. Pero donde está el food court lo hicieron y desde que lo hicieron tiene unas como crucetas así. No sé si se han fijado. ¿No se han fijado? ¿No? ¿Sí? Eso o en Novacentro, en el sótano de Novacentro, ¿lo han visto? No. Bueno, cuando vayan, se fijan, cuando ya termine la cuarentena, pues vamos a ir y lo van a ver. Esos elementos ayudan a la rigidez lateral también, para absorber de alguna forma todos los efectos que puede producir o un sismo o el mismo viento, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Yo a veces me tardo mucho, pero creo que Sí, arquitecto. lo que quiero yo es que, no sé por qué no me... Perdón. Ay, Dios, ay, disculpen. No me está corriendo con la flecha. Se adelantó bastante, arquitecto. No, es que me fui para atrás, me fui para la de marcos, la de columnas. Ok, y vamos por la segunda. Ahora vamos por la tercera. No, esta es la tercera. Entonces, espérenme, que quiero ver, es que me estaba corriendo con la flecha, ya no. Bueno, entonces, continuando, hay 3 mecanismos básicos
que realmente se pueden usar de forma independiente o juntas para darle estabilidad a un edificio. Y estamos hablando, entendimos lo que era un pórtico. ¿Alguien me puede decir? Brian, ¿entendió qué es un pórtico? Sí, arquitecta, sí entendí. ¿Qué es un pórtico para usted con sus palabras? Bueno, lo que estábamos hablando, un pórtico es un marco, lo que le Ajá, dije, que genera un claro. Entonces que es está compuesto por una viga y columnas. y 2 columnas, ¿verdad? Y los pórticos, pueden haber pórticos triangulados, que es cuando usamos esas diagonales que yo les platicaba, que eso nos ayuda para estabilizar y para que no se desplace lateralmente. Ahí les voy a poner un video para que vean, están haciendo como, les voy a mandar el enlace del video, donde se ve que están simulando un sismo y cuando tiene la cruceta o la X, el edificio no se mueve porque le da estabilidad. Entonces, por eso hay pórticos triangulados, pórticos rígidos, que los pórticos rígidos es cuando las esquinas o las uniones se funden de tal manera que no se van a mover. Algunas veces es bueno dejar algunos nudos rígidos y otros no tan rígidos, sino que, ¿por qué? Porque como siempre la estructura se mueve y si se dejan totalmente rígidos puede haber una ruptura en algunas situaciones, ¿verdad? Por eso hay que estudiar según el lugar. Ajá. Eso es por lo del momento que se genera, ¿verdad, arquitecta? Siempre van a haber momentos. Siempre en todas las estructuras se generan momentos. La situación es que hay estructuras que tenemos que dejar puntos rígidos, totalmente rígidos, y algunos puntos móviles, como en los puentes. En los puentes no podemos dejar totalmente rígido porque que la temperatura hace que se extiendan y que se encojan en la noche. ¿De acuerdo? Como las juntas en el edificio. Las juntas en el edificio es para que cuando haya un desplazamiento no haya problema en el choque de los cuerpos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, no sé si me entendieron eso. Ya lo vamos a ver más adelante con figuras, porque ahorita solo está texto. Entonces, lo importante es que ustedes se acuerden que siempre las cargas laterales se tiene que aplicar algún mecanismo, ya sea triangulado en los pórticos, rigidizando los nudos o utilizando los muros de rigidez o muros rigidizadores o muros de cortante se llaman, que esos nos ayudan a absorber los movimientos laterales que puede tener el edificio, porque las columnas lo que nos ayudan es a transmitir de forma axial o de forma perpendicular todas las cargas, transmitirlas a la zapata y la zapata al suelo, ¿sí? Pero como tendríamos que buscar, cuando entre más esbelto es un edificio o más alto es un edificio, más elementos rigidizadores tenemos que usar, ¿verdad? Entonces, porque no los elementos verticales que transmiten la carga, como las columnas, no siempre van a transmitir, van a absorber los movimientos laterales como uno, si no están planificados para eso. Entonces, si ustedes se fijan los edificios de la universidad, ¿qué es lo que sucede en esos edificios? Esos edificios tienen una ventaja. ¿Cuál ventaja les he dicho yo que tienen? Y se acuerdan ustedes. El tipo de losa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Es una losa nervada. Es una losa nervada en 2 direcciones y tiene un peralte bastante grande. Entonces, esa losa nervada ayuda a estabilizar el edificio, ¿verdad? Entonces, por eso probablemente no tiene esas diagonales, pero si nos vamos a un edificio como Metrópolis, no sé, estaban muy chiquitos ustedes cuando se construyó, pero cuando Metrópolis, por ejemplo, las losas que están usando ahí o usaron ahí son losas bien delgadas, son losas postensadas con tendones, con cables,
Y entonces, estas no le ayudan a los movimientos laterales, además que es un edificio bastante esbelto. Entonces, en ese caso, sí se tuvieron que poner muros rigidizadores. Ya vamos a ver más adelante. Perdón. Ay, disculpen que a veces se me mueve más de la cuenta. Ok. Puchica, hoy sí ya la moví más de la cuenta. Ok, esta sí es. Entonces, seguimos hablando que los marcos rígidos son estructuras de pórtico, cuyos elementos se unen entre sí por conexiones fijas, ¿verdad? Porque eso les da estabilidad. Las uniones, si yo tengo una mala unión en un edificio y puedo cumplir con la cantidad de marcos necesarios, pero si están mal hechas o mal fundidas las uniones, entonces podríamos tener problemas. Entonces ahí puede producir una falla en el edificio. Y entonces lo que puede provocar es, voy a rayar aquí. Si yo tengo una fuerza lateral, voy en el marquito que está transparente, ¿lo ven? Estoy rayando ahí. Entonces, si nosotros tenemos esto y nosotros sabemos que estas van a resistir las fuerzas axiales, ¿verdad? Pero tenemos una fuerza lateral de viento o de sismo en X momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si el edificio no tiene ningún elemento rigidizador? Se va a desplazar, ¿verdad? Y se va a desplazar y se puede deformar. ¿Qué puede suceder con esto? Puede suceder esto, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con el edificio? Falla, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros pudiéramos proponer elementos, ¿lo ven? Que nos ayudan a la rigidez del edificio. No los podemos poner como nos dé la gana. Yo no puedo poner este aquí y el otro aquí, así. No. Arquitecta, siempre, perdón, siempre tienen que estar corridos. ¿Cómo tienen que estar corridos, Ninosca? O sea, siempre, ¿cómo explicar? En secuencia. Sí, es preferible, eso es lo que iba a decir ahorita. Es preferible que estén así en secuencia vertical o porque es la esbeltez la que queremos, el desplazamiento. Entre más altos edificios, más se desplaza. Entonces nosotros no podemos poner en cualquier punto. Yo no puedo tener uno aquí, el otro acá, el otro acá, porque aquí tengo una puerta y entonces no puedo aquí tengo una puerta, entonces no puedo tener, entonces lo voy a hacer en zigzag, así. No lo puedo hacer. Entonces yo lo tengo que hacer siguiendo la misma linealidad. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? Sí, arquitecta. Sí, arquitecta. Ok. Disculpen que les pregunte porque a veces están tan calladitos que no sé si están ahí o no están ahí. Entonces, la idea de los marcos en un edificio, ¿por qué usar marcos? ¿Por qué creen ustedes que usamos marcos y algunas veces usamos esos rigidizadores o esos muros de rigidez? ¿Por qué creen ustedes? ¿Para qué? Si me han entendido, me van a decir. Cualquiera. Es para darle estabilidad a una estructura, para evitar de algún sismo o algo que lo tienda ya sea a deflectarlo o a derrumbar un edificio. Ah, es correcto. Eso es, ¿verdad? No sé cómo correrlo, fíjense que... Ay, no. Ok. Entonces, aquí, estos son unos elementitos que nos ayudan a ejemplificar que también en el funcionamiento de los marcos, la unión es muy importante. Ya hablamos que por lo general en los marcos las uniones son rígidas y lo que nos ayudan es para eso, para ayudarle al edificio en un sismo o en un viento, sea resistente y obviamente mantenga su rigidez y las personas que están, por decir algo, en el piso 100, no sientan tanto los desplazamientos al momento de haber un sismo. Imagínense que no hubiera esa rigidez en esos edificios de 100 pisos. Imagínense el sismo, cómo lo sentiría en el piso 100, 150. La gente se marearía, etcétera. Entonces, por eso se les pone
Estos elementos rigidizadores, ya sean en cruzas, o sea, hay una infinidad, ya lo vamos a ver más adelante, para contrarrestar esos desplazamientos, que las personas no lo sientan tanto. Dígame, Brian. Dígame. Hola. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? ¿Hola? Creo que era Brian, pero se le cortó el audio, no sé. Ah, ok. Bueno, vamos a esperar tal vez. Yo voy a continuar y después que me pregunte. Entonces estamos diciendo que las uniones fijas ayudan al comportamiento del edificio y para que sea más estable. Si ustedes se fijan si nosotros tenemos una carga vertical como se marca aquí, si nosotros tenemos una carga vertical como se marca aquí, ¿la ven? Entonces lo que se nos puede flectar, obviamente, es la viga, ¿verdad? Lo vemos. Aquí puede curvarse un poco la columna porque también puede haber deflexión, ¿verdad? Si nosotros tenemos un desplazamiento lateral como este el dedo que está acá al lado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se nos va a deformar de una manera diferente, pero siempre se va a flectar y siempre se va a flectar el marco. Pero claro, si yo le pongo rigidizadores laterales y las uniones las hago de tal manera que son bastante rígidas, probablemente el desplazamiento va a ser menos a que yo no tenga nada en esta parte de acá. ¿Ustedes lo ven? En la esquinita tiene un triangulito. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Sí. Triángulo. Este triángulo nos está ayudando a rigidizar la estructura, el marco, ¿verdad? Entonces, siempre la realidad es que vamos a hacer uso de ¿qué? Podemos hacer uso de muros de rigidez, podemos hacer uso de columnas diagonales o slab o contraventeos, como se le puede llamar, para ayudarle a sentir menos esos desplazamientos al edificio al momento de un viento, una ráfaga de viento o un sismo. Siempre vamos a dejar que las uniones nos ayuden a contrarrestar esos desplazamientos. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Sí, arquitecto. Sí. Sí, arquitecta. Ok. Vieran qué complicado. No sé por qué. ¿Ustedes conocen alguna forma para desplazarlo no con el mouse? Con el teclado, arquitecta. Ya lo con las hice y flechas. no me... Ah, mire, con tab. Vaya. Se puede imaginar. Ah, Sí. es que no me dejaba. No me pregunte por qué, pero no me dejaba. Bueno, hoy sí ya me está dejando. Gracias, Ninoska. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya sabemos que los pórticos están compuestos por columnas, por vigas, y que las secciones son variables dependiendo del material que lo estamos usando, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un marco con, ¿cómo podríamos decir? Un marco normal, ¿verdad? Con su viga y con sus dos columnas. Y aquí, esto es un marco. Esto, el que está abajo. Sí, ¿verdad? Sí. Más que la diferencia es que tiene un voladizo. Hay edificios de la universidad que se comportan de esta manera, que tienen un voladizo y que obviamente la continuidad o la rigidez que tiene el marco le ayuda para poder tener y soportar ese voladizo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la columna, que es uno de los elementos que compone el pórtico, que ya sabemos que son elementos verticales, que reciben las cargas de las vigas y de las losas y que transmiten al suelo todas las cargas, ya sea vivas o muertas, etcétera, ¿verdad? Y las vigas, que son el otro elemento que compone el marco, ellas reciben directamente las cargas, tanto permanentes como vivas, primero
se dan en la losa y de la losa pasan a las vigas laterales, ¿verdad? O a las 4 vigas, si es 2 direcciones, a dónde pasan las cargas, a dónde se transmiten las cargas. Si es una losa nervada en 2 direcciones, ¿a qué vigas transmite la carga? A las 4, ¿verdad? Y si fuera una losa en una sola, nervada en una sola dirección, ¿a dónde va a transmitir las cargas? A 2 de las vigas nada más, ¿verdad? Solo a la viga. Ok, voy a hacer un triangulito aquí. Ok, si yo tengo una losa nervada, eso ya lo vimos. Si yo tengo una losa nervada en 2 direcciones, ¿la ven ahí? Se supone que debería de estar equidistante. ¿A quién transmiten las cargas estas losas? ¿Hacia dónde las transmitan? ¿Hacia qué vigas? A las exteriores. A las 4 vigas. 2, Ujú. 3 y a la 4ª viga. Y si esto fuera una losa nervada en una dirección, yo quito esto, ¿cuáles son las que están soportando? La de arriba y la de abajo. La de arriba y la de abajo, es correcto, ¿verdad? Y estas vigas que estarían de forma lateral, ¿creen ustedes que no tendrían ninguna función? ¿Será que No sé. tienen la misma función que las interiores? Nos ayudan a rigidizar. Ah, ok. ¿Recuerdan que yo marqué una unión entre pórticos cuando estábamos empezando la reunión de hoy? Si se me va, yo me vuelvo a conectar. Quedan 10 minutos, pero me vuelvo a conectar. Así es que no se preocupen. Cuando empezamos la clase, miramos una serie de marcos. ¿Se acuerdan? ¿O no? Retrocedo. Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Sí, nos acordamos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces no retrocedo. Entonces, lo más importante es que sepamos que cada uno de estos elementos tiene su función. Y obviamente, todos transmiten de alguna manera las cargas producidas por el propio peso y por las cargas vivas o muertas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, diseñar bien la estructura, tanto vigas, columnas, como las conexiones. Si las conexiones o las juntas que nosotros tenemos en cualquier elemento estructural no son bien construidas o no son bien diseñadas, entonces podríamos tener colapso en los edificios, ¿verdad? Entonces, los nudos o juntas tienen la función importante de hacer estable el edificio y de transmitir o de transferir todos los momentos, como decía hace poco Jocelyn, todos los momentos flexionantes se producen en las esquinas y las fuerzas cortantes, yo les decía en la clase allá en el ejemplo, donde se produce un cortante mayor. ¿Se acuerdan ustedes dónde? En las juntas de entre las columnas y las vigas. Es correcto, ahí le puse una flecha por ahí, ¿verdad? Entonces, sí es importante que recuerden eso porque ustedes... Dígame. Con una sola junta que esté mal calculada, se puede dañar toda una estructura. Sí, definitivamente que sí. Una que falle se puede colapsar el edificio, ¿verdad? Aquí es de hacerlo bien o hacerlo bien, ¿va? Ok, entonces, vaya, ya no me deja. Fíjense que no sé por qué. Ay, Dios. Ok. Bueno. Aquí pues lo que estamos viendo es una serie de, en cualquiera, en el edificio, en la foto del edificio o en el isométrico estructural que está ahí en la imagen. ¿Qué estamos viendo ahí?
¿Qué ven ustedes en esta zona de aquí? O sea, sí me gustaría que me dijeran qué ven aquí. ¿Qué diferencia ven? Espérenme que voy a correrme aquí. ¿Qué diferencia ven aquí y en esta parte de acá? ¿Me pueden decir cualquier diferencia? Que en En la una parte solo hay marcos y en la Ujú. otra se encuentran los que son las crucetas que se decía que era para evitar lo de los sismos y Para evitar, no evita el sismo, lo que evita es el desplazamiento del edificio que sea mayor, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Aquí estamos hablando en los que están como café y verde, no hay rigidizadores, probablemente porque las mismas columnas están absorbiendo los movimientos laterales. Algunas veces nosotros podemos hacer columnas que no sean cuadradas, sino que sean rectangulares. Y esas nos ayudan a absorber para no poner muros rigidizadores o no poner las crucetas que nos ayudan. Entonces, las mismas columnas ayudan a absorber esos movimientos laterales. No sé si se acuerdan del C3 ahorita, que las columnas de borde son rectangulares, son más grandes, pero son rectangulares, o el B2, donde estábamos antes, yo creo que ustedes no estuvieron ahí. Entonces, esas columnas están ayudando a absorber eso, a pesar de que están en el borde, son más grandes que las internas. ¿Por qué? Porque tienen una función de absorber los movimientos laterales, para no poner crucetas, para no poner muros rigidizadores, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene su lógica, la proporción de cada uno de los elementos, ¿verdad? Y la ventaja de tener los marcos es que ya aquí, pues, podemos usar cortinas. Si ustedes se fijan en la foto de abajo, pues la estructura es estable sin tener nada de paredes, ¿verdad? Porque ellas solas se sostienen, los marcos hacen que la estructura sea estable y que tengamos espacios libres para desarrollar cualquier actividad que haya que hacer en el lugar, e incluso poner esos grandes ventanales cortina, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, tampoco, no quiere desplazarse. Ay, disculpen, pero tengo que, ay Dios. Ok. Esto ya está en el video, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo hoy está en el video, ustedes lo pueden volver a ver, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de diferentes materiales. O sea, cada material, o sea, podemos hacer marcos de hormigón armado, podemos hacer marcos o pórticos de acero o marcos o pórticos de madera. Cada uno, claro, obviamente, en el libro de texto que nosotros tenemos, que es el de Ching, no sé si todos lo tienen, si no les voy a dar copia en algún momento, porque ese libro me parece a mí que es un libro que nos va a servir para toda la vida, porque es para predimensionar estructuras, y nosotros cuando hacemos diseño arquitectónico, no es que tenemos que hacer el diseño con las proporciones de la estructura inventada, no, tenemos que calcularla y predimensionarla en base al ritmo que tiene nuestra estructura. Entonces, los claros nos van a decir qué tamaño puede tener la columna y qué tamaño va a tener la viga. Pero eso va a depender de los claros que tengamos y del material con el que lo estamos haciendo. Entonces, los pórticos de hormigón, por lo general, los nudos son bastante rígidos porque los fundimos al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando fundimos primero las columnas y luego cuando fundimos la losa, pues fundimos los nudos o las esquinas estas que nos van a dar mayor rigidez, ¿verdad? Y los hacemos lo más rígido posible por lo mismo, porque estamos usando los marcos. Claro, en un puente ya dijimos que es diferente la situación. Se comporta como un pórtico algunas veces, algunos puentes, pero debe de tener uniones, una rígida y otra
otra no rígida. ¿Por qué? Por los desplazamientos que tienen. Todas las estructuras tienen desplazamientos. Eso tenemos que tenerlo claro. Y obviamente los pórticos de acero pues también se pueden diseñar con nudos rígidos, ¿verdad? En las uniones, y algunas veces podemos hacer uso de elementos estabilizadores también. Por ejemplo, en esta parte de acá, en esta esquina, podemos usar placas y eso nos ayuda también para darle mayor estabilidad. También en los de concreto pudiéramos hacer esto, pero por lo general estos en realidad no se utiliza. Más en los de metal sí, por cuestiones de que son más vulnerables en cuanto a cuando hay un incendio, etcétera, ¿verdad? Y los pórticos de madera es básicamente la misma estabilidad, claro. Eso va a depender del claro que vayamos a cubrir, del claro. Y esto también hay una manera de predimensionarlos. Siempre básense en este libro de Chin, porque en realidad ahí está cómo predimensionar marcos para madera, para metal o para concreto. Vamos a continuar a ver si no hay ningún problema. Ok. No sé por qué. Fíjense que la vez me dejó una vez. Ok. Bueno, aquí esto de los apoyos ya habíamos hablado en la clase. Si ustedes se fijan la figura, en este puente hay una junta, ¿verdad? ¿La ven? En el puente que está aquí o en la estructura. Hay una junta aquí, ¿verdad? Entonces está apoyada la viga para acá y está apoyada la viga acá en el mismo cabezal, ¿verdad? En el mismo cabezal. Eso puede hacer perfectamente, ¿verdad? Cuando tenemos una junta, compartir el apoyo. Pero si ustedes se fijan, estos apoyos, ¿cómo son? ¿Cómo son? Mecánicos. ¿Ah? Mecánicos. No. Hay dos tipos de apoyo. Rígido, ¿verdad? Y articulado. Y articulado. Entonces, estos solo son sentados, entonces son articulados, están sueltos, no son rígidos, ¿verdad? Hablábamos que los puentes, por lo general, las uniones no son rígidas por la expansión. En algunas ocasiones hay sistemas estructurales también en edificios que pueden ser articulados una parte y el otro puede ser rígido. Entonces, no siempre tiene que ser rígido, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos apoyos. El primero es un apoyo que cuando tengan los patincitos así, Articulado. articulado. Siempre que vean un patincito así es un apoyo articulado. Y cuando vean esta figura que está aquí, es un apoyo rígido. Por lo general, en los puentes son apoyos articulados para que haya una cierta libertad de movimiento en la dirección en X, ¿verdad? No en Y, por lo general es en X, y que ayude para que el elemento estructural pueda desplazarle sin romperse, ¿verdad? O sea, eso sucede por lo general en los puentes, ¿verdad? Ok. Aquí, pues estamos viendo un apoyo articulado, unos rígidos. Este que tenemos en la fotografía, ¿cómo es? Ya habías visto en vivo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen? Es articulado. Es articulado. ¿Por qué? Porque esto le da el tipo de unión, si ustedes se fijan, le da cierta flexibilidad para que se pueda desplazar un poco la viga. Como un brazo. Es correcto, que como un brazo hidráulico, para que tenga cierto movimiento, para que se pueda desplazar, ¿verdad? Aquí dice apoyo doble o apoyo
articulado fijo. Este impide el desplazamiento, bueno, porque como está inclinado, ¿verdad? Aquí tendría que haber descomposición de fuerzas, pero sí permite un giro o una rotación, entonces sí es articulado. Estos no permiten desplazamiento, solo es ciertos movimientos, ¿verdad? Espérenme. Me estoy yendo para arriba, más bien. Ay, disculpen, pero no sé por qué a veces me funciona. Fíjense que me funciona. Ahí está funcionando ya. Ok. A rato funciona, a rato no funciona. Ok. En la foto que está aquí al lado, ¿cómo perciben esa unión? ¿Rígida o articulada? Tendría que ser rígido. Rígida. Es rígida, es rígida. Entonces, aquí hay un empotramiento o apoyo rígido, ¿verdad? En este caso, pues, siempre hay movimientos, pero no hay movimientos de giro, sino que siempre la estructura se mueve, siempre hay cambios por las temperaturas, pero obviamente no hay ningún giro que pueda darse para ningún punto. Hay movimientos siempre, pero no movimientos de giro, porque es un empotramiento o un apoyo rígido. Aquí estamos en una representación en un voladizo con un apoyo rígido también, y aquí también un voladizo con apoyo rígido, ¿verdad? Lo único que la primera está empotrado, ¿verdad? También. O sea, es empotrado y rígido. Es correcto, es correcto. Espérenme que ya se me fue para otro lado. Ok, aquí, aquí por ejemplo tenemos varios marcos que puede ser como articulado de un lado o dos veces articulado. Por ejemplo, aquí, pues son las reacciones o lo que pasaría en cada uno de los marcos, la reacción que habría, cómo se puede flectar la viga, ¿verdad? Obviamente, si la viga, si estos elementos no resisten la carga que tiene o impuesta, o le imponemos una carga adicional a la que no estaba diseñada, lo que puede suceder es esto, flectarse la viga, ¿verdad? Aquí en si nosotros le provocamos una carga puntual, nos puede suceder que se nos flexiona y que también se nos flexionan, se nos flectan las columnas, ¿verdad? Entonces aquí, a pesar de que tiene estos diagonales que nos ayudan para para resistir mayor peso, pero podría ocurrir la misma situación. Algunas veces dejamos los apoyos articulados para poder provocar esos desplazamientos y que no se nos flecten estos elementos, ¿verdad? Si nosotros tenemos soltura aquí, en estos puntos, puede ser que esto no nos ocurra. Por eso los decidimos dejar, dependiendo del uso, ¿verdad? Articulados o no. Aquí más o menos son las mismas, lo único que aquí tenemos otro tipo de articulación en el marco, ¿verdad? Que le da mayor rigidez. Si ustedes se fijan, aquí se hace uso de mayor área de triangulación para ayudarle al marco. En el primero no hay nada, ¿verdad? Y algunas veces podemos hacer uso de esos triangulitos para ayudarle. Esos son arriostramientos que nos ayudan para darle mayor rigidez a los marcos, ¿verdad? ¿Verdad que entre mayor rigidez, menor deflexión se da? No realmente, Jocelyn, porque eso va en función a las cargas impuestas.
la deflexión, o sea, el elemento usted lo diseña para que resista todas las cargas que usted con las que la diseñó. Pero si usted le impone una carga adicional o el dueño, por decir algo del edificio, dice, no, le voy a subir otro piso, esa es otra historia. Pero no necesariamente es esa proporción, como lo dijo usted. No necesariamente. Es que depende de la viga, de la situación del edificio, ¿verdad? No necesariamente. Ah, ok. Aquí entra en juego el ejemplo de la bóveda en los centros comerciales, ¿verdad? Cuando no está planeado para ese peso y se fletan por esa razón. Así es. O sea, porque, la verdad que uno siempre que va a cambiar de uso de un edificio por X motivo, ¿verdad? No dio el resultado que uno espera y lo primero que tiene que hacer es el estudio de cargas para ver qué es lo que puede suceder en el edificio. O sea, si yo voy a poner una bóveda como le digo yo, en un centro comercial, tengo que estudiar que las losas me van a aguantar y me van a transmitir de una forma adecuada el peso que es la carga puntual que yo le estoy generando, ¿verdad? Siempre al principio mencionábamos que de alguna manera nosotros tenemos que buscar la manera de que si nosotros tenemos una carga lateral, ya sea por sismo, por viento o por lo que sea, de alguna manera nosotros vamos a buscar mecanismos para que los desplazamientos laterales se acorten o sean menores. Entonces, si ustedes se fijan, aquí pues es un marco normal. Si tiene una fuerza lateral, siempre se van a producir los momentos. O sea, no sé si me están siguiendo. Siempre se van a dar los momentos en los apoyos con la carga lateral y obviamente va a tender a desplazarse de esta manera porque la carga es lateral. No estamos imponiendo una carga vertical, sino que una carga de viento de sismo. Entonces los momentos mayores van a estar en estos puntos de apoyo, ¿verdad? Siempre va a haber, a toda acción hay una reacción, eso lo vimos al principio con las leyes de Newton. Esta acción produce una reacción contraria, ¿verdad? Podemos también tener marcos biarticulados, ¿qué quiere decir biarticulados? Que tienen dos articulaciones, que las dos puntos de apoyo tienen articulaciones o no, apoyos no rígidos, pues al producirse la fuerza lateral, lo que no sucede siempre se desplaza y se deforma la columna. Pero si ustedes se fijan, está aplicada en el mismo punto, pero la deformación es totalmente diferente cuando son articulados. O sea, la columna se deflecta de esta manera y la viga se deflecta de esta manera porque tiene los apoyos articulados, pero siempre hay una deformación. Menor, probablemente sí es menor, pero siempre hay un movimiento, hay un desplazamiento. Y si lo tenemos triarticulado, que sea que tres apoyos, en los dos apoyos principales, y tenemos una articulación en el centro del claro, entonces por eso se llama triarticulado, la deformación a la aplicación de una fuerza lateral es muy similar a la del biarticulado. Si ustedes se fijan, es muy similar, pero siempre hay una deformación. O sea, no quiere decir que el tenerlos articulados, algunos marcos, es que nos va a favorecer y no va a fallar el edificio. Sí va a fallar. Sí, siempre y cuando. Por eso nosotros tenemos que buscar la zona sísmica, la intensidad sísmica promedio de la zona para poder saber dónde debemos de dejar esos apoyos articulados o si los debemos dejar o no los debemos dejar, ¿verdad? Porque eso va a depender del edificio, de la geometría del edificio, de la cantidad de marcos que tengamos, de la secuencia entre marcos, etcétera, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros con eso? Sí, arquitecto.
Solo Ninoca conteste y bien triste. No. Arquitecta, sí estamos claros. Ok, Sí, arquitecta. ok. No me vuelve a funcionar esta historia. Bueno, aquí hay ejemplos, ¿verdad? Si ustedes se fijan en esta foto, que, ¿cómo puede ser si ustedes se fijan, aquí hay un apoyo que ¿Rígido? aquí Articulado. articulado. Entonces probablemente está mostrando una estructura con 3 articulaciones móviles, ¿verdad? No creo que esté articulado en la parte superior y no esté articulado en las bases de la estructura. Entonces ahí vemos un ejemplo de este pórtico triarticulado, ¿verdad? Ese es un ejemplo ya construido. De eso probablemente es por la zona sísmica, también por el material que estamos usando, por la sismicidad del lugar, etcétera, o por los mismos vientos que hayan, porque si ustedes se fijan en la foto de abajo, es como una navecita, pero no está cerrada, entonces hay vientos de succión, ¿verdad? Entonces esos vientos de succión nos ayuda a tener articulado a la parte de la cumbrera. ¿Ok? Aquí, permítanme. Mis nietos. No se preocupe. Bueno, aquí vemos la unión, aquí ya no es un solo marco. Si ustedes se fijan, ya son marcos compuestos. Si ustedes se fijan, ya hay ¿cuántos marcos aquí? En cada piso, por decir algo. 2. 3 por cada piso. 3 por cada piso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, tenemos uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿verdad? Entonces tenemos 3 marcos por piso. Claro, obviamente uno es de un claro menor y 2 de un claro similar. Cuando nosotros diseñemos arquitectura, o sea, porque esta clase es para eso, para darnos la noción de cómo debemos de diseñar y cómo debemos afrontar las estructuras, siempre tratemos de tener un ritmo en nuestras distancias. O sea, muchas veces ustedes cuando hacen arquitectura, se lo digo porque yo en diseño ahorita tengo alumnos que me ponen la estructura 6, 5, 350, 7, sin ningún ritmo. Entonces, no es, la estructura tiene mucho que ver con la arquitectura. Entonces, tengo que ser armonioso al momento de proponer mi estructura en mis proyectos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque los mismos estructurales dicen, ¿cómo es posible que no pensemos en el ritmo y en la limpieza y en el bienestar de la estructura? La estructura debe ser limpia, armoniosa. Entonces, si yo tengo equilibrio, si yo busco armonía, si yo busco ritmo, puedo tener equilibrio, ¿verdad? Y puedo lograr todo lo que vimos, resistencia, equilibrio, armonía, ¿verdad? En la solución arquitectónica, entonces también en la solución estructural. Entonces, siempre que diseñen, piensen que la estructura tiene que tener una proporción, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estos pórticos tienen una armonía. Claro que la tienen. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 2 marcos de un tamaño igual y un marco o un pórtico de menor tamaño. Y si ustedes se fijan, en realidad Ninoca tenía razón. Ahí a simple vista lo vemos que son 3 marcos, pero en realidad son 2 marcos.
Porque Sí, yo decía que son dos y lo que se mira en la parte del centro puede ser como son voladizos. son voladizos, que Así forman otro marco. es correcto. Ay, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, ahí podemos ver 3 marcos, pero en realidad, yo me fijé hasta ahorita, después en la junta, estoy en clase, mi amor. Sí, mi amor, sí. Ciérreme la puerta. Gracias, mi amor. Entonces, si ustedes se fijan, perdonen que lo dibujé. Entonces, si ustedes se fijan, es un marco, son 2 marcos con un voladizo. O sea, tenemos la parte central aquí y tenemos el voladizo aquí. ¿Lo ven? Entonces, son 2 marcos en voladizo. Pero también pudieran haber sido 3 marcos, ¿verdad? Si no estuviera la junta que se mira ahí, pues hubieran sido 3 marcos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, lo que pasa es que tendría a confundir porque si ustedes fijan, abajo se mira como que se unieran, entonces pareciera que fueran, Sí. no pareciera que fuera voladizo, sino que un marco. Sí, no, sí pudiera. Bueno, yo de hecho, yo al principio lo vi como 3 marcos, pero después me fijé que hay una junta por ahí, ¿verdad? Entonces, de hecho, sí son 2 marcos con voladizos, ¿verdad? Ok, perdón. No me deja. Voy a tener que hacerlo así. Bueno, aquí pues vemos también otro tipo de composiciones, ¿verdad? Donde aquí tenemos un marco y una T, ¿verdad? Porque el que está al lado no es un marco, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta zona de acá no es un marco. ¿Es un marco o no es un marco? No es un marco. No. ¿Y la T para qué me sirven, arquitecto? No, eso no puede ser, es un tipo de sistema. Eso es un tipo de, es una columna con 2 voladizos, la T, ¿verdad? Y se puede usar. O sea, hay un sinnúmero de maneras de usarlo. Aquí lo estamos usando una T, probablemente, no sé. Por cuestiones de diseño, arquitecto. Sí, por cuestiones de diseño. Yo tal vez quiero tener, pues, una junta aquí. O sea, habría que verlo. Como la estructura no se puede ver en 2 dimensiones, aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones, tendríamos que ver qué es lo que sucede en la tercera dimensión, entonces habría que estudiarlo, ¿verdad? Entonces, pero aquí a la izquierda también hay una idea de tener articulado el tercer elemento, la T, y los 3 apoyos articulados, ¿verdad? Pero como les digo, eso depende. Si no tengo paredes al lado, algunas veces el viento provoca succión y es preferible tener articulado esos puntos, ¿verdad? Porque probablemente esta zona pudo haber sido cerrada. No sé, depende del edificio. Puede ser que esta zona sea cerrada y esta zona no. Angie. Disculpen, que pelean. No se preocupe. Ok. Bueno, permítanme. Ya vamos a terminar. Ok, aquí hay un sinnúmero de formas que se pueden dar en los diferentes edificios, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay un sinnúmero de configuraciones que pueden ser articuladas o no, articuladas en la parte superior. Bueno, ahí va a depender de lo que estemos generando, pero no necesariamente las articulaciones tienen que ser solo en la parte, si ustedes se fijan, en la parte inferior está rígido y en la parte superior está articulado, ¿verdad? O sea, eso lo van a ir viendo a medida, no los quiero confundir con tanta cosa, lo importante es que distingan ahorita
donde hay un apoyo articulado y cómo se representa, siempre van a haber patincitos para un apoyo articulado, y para un apoyo rígido siempre vamos a ver pues como una figura como la mirábamos anteriormente, más o menos de este tipo, ¿verdad? Un achuradito por ahí, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un apoyo rígido, ¿verdad? Y bueno, permítanme. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Es que se me está yendo para otro lado. Perdón, perdón, perdón. No me deja. ¿Están ahí, chicos? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Aquí estamos. ¿Cierto? Sí, arquitecta. Ok, gracias. Espérenme. Aquí, pues, es otra configuración. Siempre marco, si ustedes se fijan, hay una junta articulada, o aquí ya les voy a enseñar. Pues esa es otra manera también. La articulación no necesariamente tiene que quedar al pie del marco. Si ustedes se fijan estos marcos, cómo se configuran. O sea, esa es una variación. Tienen voladizo los dos extremos. Es un solo marco. Si ustedes se fijan, es un solo marco, ¿verdad? Pero miren la articulación, ¿dónde queda? En las columnas. En la columna. O sea, ese es su... Pero no queda inestable si está en la columna. No necesariamente. Aquí nosotros no usamos mucho esto, porque esas articulaciones tienen que ser como bien estudiadas y bien perfectas. Por lo general son mecánicas. Pero su función, ¿para qué es en sí? Para el sismo. ¿Ya? O sea, Pero, entre más alto es el edificio, usted puede poner amortiguadores ahí. ¿Ya? ok. Para que el desplazamiento en los pisos más altos no se sienta. ¿Ya? Entonces, lo que se mueve en realidad es esa articulación, y se desplaza la losa completa, ¿verdad? Entonces, ahí son biarticulados en el punto medio de las columnas. Aquí nosotros no lo usamos eso, en realidad, porque las articulaciones son mecánicas y tienen que ser perfectas, pues. Entonces es mentira, y son caras, pues. Entonces, y también eso tienen amortiguadores. Es un ejemplo que está en el libro, pero que es bueno saber que existen, pero en realidad nosotros no hacemos uso de ellas. Ay, Dios mío. Ok, espérenme. Discúlpenme, pero y aquí ya me perdí. Esta era la que estábamos viendo. Y esta es la última. Ya no lo voy a trazar tanto. Aquí es otra configuración, si ustedes se fijan. En la primera que miran, un marco con dos voladizos extremos, ¿verdad? Y arriba, apoyado un marco en un voladizo, en los voladizos, ¿ya? Y todos son rígidos. Y en el de abajo, vemos, aquí dice un pórtico biarticulado apoyado sobre los voladizos. O sea, que en estos extremos está articulado. ¿Ya? En estos extremos está articulado porque está apoyado en el voladizo. Y aquí en el de abajo también es biarticulado, triarticulado es más bien, ¿verdad? Y luego también el marco apoya un marco en un voladizo. O sea que el de abajo es triarticulado y el de arriba biarticulado. O sea, las configuraciones pueden ser infinitas. Lo que sí hay que tener claro es que las articulaciones cuando se fabrican tienen que ser bien hechas. Hay prefabricadas
incluso estudiadas con amortiguadores para la sismicidad que hay en la zona, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber que pueden estar articuladas o no los marcos, pueden ser biarticulados, triarticulados, etcétera, etcétera. Arquitecta, si es en una zona sísmica, ¿cuál es lo más recomendable? ¿El triarticulado o el otro? No, es que depende ahí, Jocelyn, porque depende de la geometría del edificio, del uso del edificio, de la configuración que tenga el edificio. No puedo decirle que el bi o el tri, porque eso va a depender de la configuración del edificio y para qué se use y cuántos niveles tiene. Bien, o sea, cada edificio tiene su particularidad, o sea, cada zona tiene su sismicidad y dependiendo de la sismicidad y de la altura y de la configuración del edificio, así va usted proponiendo si necesita articularse o no necesita articularse. O es mejor dejarlo rígido. Por ejemplo, el estructural puede decidir los primeros 40 pisos van a ser rígidos. Por decir algo, no vamos a tener articulaciones. Y del piso 40 al 150 van a ir articulados a cada cinco niveles. O sea, eso es un estudio aparte, ¿verdad? Ya lo entendí. Ok. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Espero que hayan entendido. Miren el video otra vez. Les vamos a dejar un ejercicito por ahí, pero tengo que terminarlo de escribir, ¿verdad? Y yo se los mando hoy o mañana, ¿verdad? Está bien, Arqui. Y 1 o 2 videos que van a tener que ver, ¿verdad? Está bien, arquitecta. Sí, arquitecta. Bueno, se Muchas cuidan, gracias, Arqui. ¿verdad? Y nos estamos viendo, ¿verdad? A la orden. Voy a ver si se grabó, ¿verdad? Para poderlo subir. Yo les aviso. Gracias, Arqui. Bueno, cheque. Buen día. Feliz noche, arquitecta. Gracias. Igual. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Bye.